Bueno, les doy la bienvenida al conversatorio Elecciones Presidenciales 2023, primera vuelta o balotaje, que organiza la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Mi nombre es Marcelo Rielo, voy a estar en la moderación de esta actividad. Actividad que sucede a unas 60 horas de que se abran las urnas, a 72 de que se cierren aproximadamente, en todo el país y bueno, en el resto del mundo donde los argentinos van a concurrir para elegir presidente o presidenta, entre otros cargos, para los próximos 4 años. Por lo cual en 3 días, Sergio Massa, Javier Milei, Patricia Bullrich, Juan Schiaretti o Miriam Bregman va a ser presidente electo o no, y en ese caso la incertidumbre, la ansiedad y todo lo que vamos a poder analizar o empezar a hacerlo hoy se va a extender hasta el 19 de noviembre. Así que si tienen planes para ese fin de semana largo, parece que se van a tener que ir olvidando, se van a tener que dejar para el siguiente, eh, porque justamente esas dudas nos convocan hoy para tratar de analizar cómo es que llegamos a este escenario electoral. Y para hacerlo, como ya es una tradición de esta casa de estudios, vamos a estar charlando con especialistas como son Florencia Filadoro, que es especialista en comunicación estratégica y opinión pública y directora de la consultora Reyes Filadoro, además de haber sido presidenta de la Asociación Argentina de Consultores Políticos, ASACOP. Gila Bilker, que es magíster en comunicación y cultura por la UBA, donde también es docente, e integra el equipo de estudios de comunicación política en América Latina, del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, además de que es la directora de la consultora 3.0. También vamos a estar con Santiago Aragón, que es docente investigador, especialista en comunicación política, director de la maestría en gestión de la comunicación de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, además de ex diputado nacional. Y Marina Costa, que está con un problema de salud, pero que estamos a la espera de ver si se puede conectar, que es doctora en Ciencias Sociales por la UBA, docente investigadora de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, también de la UNAG, y dirige el grupo de estudios de comunicación política en América Latina del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, además de dirigir la comunicación de la consultora Analogías. Como en cada uno de estos encuentros, lo que vamos a tratar de hacer, siempre de la manera más dinámica posible, es proponer una serie de ejes de temas que por supuesto los expositores tienen la libertad de ir recorriendo, de ir saltando de uno al otro, pero bueno, vamos a recorrerlos y después la idea es dejar para el final una ventana para que los participantes puedan preguntar todo lo que nos convoca esta situación tan estresante para algunos de nosotros. Así que si les parece, les cuento que la idea de los temas, de los ejes disparadores, van a ser, bueno, este sprint final de la campaña y el contexto actual de la elección, cómo llegan los candidatos y demás, para luego pasar al escenario electoral concreto que ustedes ven para este domingo 22, con la posibilidad de que se defina en primera vuelta o que pasemos a una segunda vuelta o balotaje en noviembre. Y por último, eventualmente, cuál es el camino, ¿no? el escenario que se va a plantear con sus características de cara a ese eventual balotaje. Así que si les parece, empezamos. Puede arrancar el expositor que guste. Si nos Bueno, ofrecen... si quieren, empiezo yo, no tengo ningún problema. Dale, Florencia. Bueno, para tratar de responder, creo que voy a empezar con un poquito del final hacia el principio, digamos. Y la gran pregunta es, ¿va a haber balotage o no va a haber balotage? La verdad es que lo que yo veo, más que nada en cuanto a las campañas, bueno, y también obviamente los datos, creo que sí se va a habilitar un balotage. Empiezo de atrás para, para adelante. Y voy mechando también un poco con lo que fue pasando al principio de la campaña.
de la campaña pensada desde las PASO hasta ahora. Me parece que, si bien recuerdan, bueno, el primer discurso que da Sergio Massa aquel domingo del 13 de agosto, eligió de una quién iba a ser su competidor en esta contienda de tres, que bueno, así terminó obviamente la elección, las PASO, y la verdad es que desde un primer momento no hubo pero ningún tipo de duda acerca de quién iba a ser el interlocutor del otro, ¿no? Digo esto en cuanto a Sergio Massa y en cuanto a Javier Milei. Javier Milei rápidamente se sumó a esa especie de propuesta, si se quiere. Y esto tiene que ver con una cuestión que la verdad que para las campañas terminó facilitándoles, para los mensajes, ¿no?, que transmitían las campañas, les termina facilitando muchísimo las cosas, en el sentido de que ya queda claro, primero, pensemos en el caso, porque ustedes dirán, bueno, ¿y por qué están dejando de lado a Patricia Bullrich? Patricia Bullrich, como representante de Juntos por el Cambio, fue quien inicialmente, bueno, ella hablaba de un cambio, pero no sé si recuerdan una de las frases que dijo Javier Milei después del 13 de agosto. Patricia Bullrich no representa el cambio, ella, si quieren, si hacemos un esfuerzo, sería la tercera o la cuarta marca de lo que sería el cambio, ¿no? A ese nivel, digamos, la dejó. Eh, y acá creo que esto tiene que ver, digo, viene con un poquito de historia, como todo el trabajo que hizo Javier Milei para poder quedarse con el concepto del cambio, eh, por todo lo que implica, o sea, desde su persona, desde los mensajes que transmitía, bueno, siempre digo esto de poder lograr un encuadre muy adecuado al debate público. Fue él quien fue armando la agenda del debate público, al menos en la primera parte de la campaña previa a las PASO. De repente aparecieron palabras como desde dolarización, tenencia de armas, pero fundamentalmente dolarización, casta, palabras que antes no habían aparecido. Entonces, en ese sentido, él claramente fue ganando ese espacio. Hay un autor que les recomiendo muchísimo, que ahora está como muy de moda, porque la verdad que es como el ejemplo perfecto, Javier Milei, para analizarlo, que es George Lakoff, y tiene un libro que se llama No pienses en un elefante. Y habla justamente de esto, ¿no? De la batalla en realidad desde la comunicación se gana cuando logro que el otro hable en los términos que yo estoy definiendo al mundo. Y esto claramente es lo que fue pasando con Javier Milei. Entonces, en cuanto al sentido del cambio, bueno, la verdad es que Patricia Bullrich le costó muchísimo llenar ese concepto, aún a pesar de que el nombre de su partido decía Juntos por el Cambio. No importa eso, pero después para la gente la verdad es que no encontraba un sentido o un correlato. En cambio, en Javier Milei sí se lo veía, fundamentalmente por lo que él representa, es una figura que bueno, no tiene experiencia en política, digo, trayendo lo bueno y lo malo de eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, definitivamente él se queda con la palabra del cambio y con el concepto de cambio, y bueno, esto obliga también bastante a Patricia Bullrich a remodificar su propuesta. Empezó a hablar después más en términos del orden y bueno, apuntando más hacia el kirchnerismo directamente, ¿no? Entonces vimos ahí un cambio, un viraje fuerte en su campaña. En el caso de Sergio Massa, ¿por qué digo que bueno, le quedaba cómodo, digamos, hablar directamente a Javier Milei? Eh, bueno, porque justamente su mensaje es básicamente no tengamos estados y si es que podemos evitar tener un estado, achiquémoslo lo más posible, lo indispensable, y justamente Sergio Massa es un representante del peronismo, si se quiere, bueno, barra kirchnerismo, quienes están muy asociados, digamos, con esta idea de un Estado gordo, fofo, y que, así en esos términos, y que, bueno, no responde a lo que, a las necesidades reales de la gente y dilapida el dinero. Entonces, discursivamente, también ahí la verdad es que encontró un espejo genial para hablarles. Por eso digo que inmediatamente creo que no tuvieron que pensar mucho en ninguna de las dos campañas para identificar rápidamente quién iba a ser su interlocutor entre Massa y entre Javier Milei. Y
desde el suceso, de los distintos sucesos que se fueron dando a partir de la elección, bueno, se ve que, como decía al principio, Sergio Massa habló primeramente a Javier Milei y empezó fuertemente una campaña del miedo, ¿no? No solamente promocionada desde la campaña obviamente de Sergio Massa, sino también de Patricia Bullrich. Y bueno, y esto empezó a colar bastante a lo largo de estas semanas. La campaña, bueno, con todas las dificultades también que implicaban para Sergio Massa, estando, bueno, siendo el ministro de Economía, y justamente el talón de Aquiles acá de toda la cuestión es la economía, entre otras cosas, igualmente. De hecho, bueno, recuerdo recientemente Pepe Mujica se expresó en relación a eso, ¿no? Como es una cosa rarísima que en Argentina, Argentina dice, su frase es algo así como, el mundo tiene una economía, Argentina tiene una economía totalmente aparte. Ahora, solo en Argentina se explica que el ministro de Economía de ese país esté tan presente y con muchas chances bueno, nada, de llegar a un balotaje, por ejemplo, que es hoy lo que se ve. Así que bueno, un poco lo que veo es eso, un Massa ahí tratando de buscar la iniciativa, porque también las campañas se trata mucho de esto, ¿no? De ver quién gana comunicacionalmente la semana. Y la verdad es que ahí Massa intentó bastante con distintas medidas. Bueno, me parece que igual no terminó todavía la semana, porque encima con una Argentina tan dinámica todo puede pasar, pero pareciera que hasta ahora, por ejemplo, esta última semana es una muy buena semana para Sergio Massa, está terminando muy bien con este anuncio del swap, que no iban a ser 5.000 millones de dólares, sino que van a ser 11.500, o sea, es hasta inclusive el doble, ¿no? Y además generando ahí como un aplacamiento supuesto en el mercado de cambios y demás. Pero bueno, yo creo que ahí Sergio Massa tuvo ahí unos buenos repuntes, unas buenas semanas, lo cual le vino obviamente muy bien a su figura, aún a pesar de toda la complejidad de la inflación, creo que erróneamente, de haber decidido publicar una inflación semanal. Supongo que eso lo van a cambiar después de las elecciones. Bueno, vamos a ver qué pasa. Y en el caso de Patricia Bullrich, intentando siempre, obviamente, lograr tomar esta iniciativa desde la comunicación semana a semana. Parecía que la había logrado en un momento con la incorporación de un Carlos Melconian, como en especial alguien que pudiese hablar de una pata del primero o segundo problema, depende de dónde estemos ubicados en la región geográficamente en el país, pero del primero del primero o del segundo problema más importante, que es la economía, cosa que le costaba muchísimo a ella poder explicar. Pero bueno, irrumpe Melconian y de repente, la verdad que tuvo ahí una luna de miel muy chiquitita, muy cortita de un par de días y después apareció el tema de los audios, obviamente que lo bajó de un ondazo, bueno, fue como muy fuerte eso. Y después, por último, le intentaron tomar nuevamente la iniciativa con la incorporación de un Horacio Rodríguez Larreta, pero bueno, creo que ya fue un poco tarde, no está de más, no daña. Quizás al que más daña me parece es al propio Larreta, pero bueno, no, la verdad es que no terminó de lograr ahí este impulso que necesitan las campañas bueno, nada, en este caso acá lo más importante obviamente es que haya una segunda vuelta para los candidatos y lograr estar en esa segunda vuelta. Y después en el caso de Milei, estoy haciendo como un repaso así como muy breve también para que puedan obviamente hablar los chicos, porque si no creo que me quedo sin temas. Y después en el caso de Milei, yo lo que veo es que desde la comunicación tuvo así unas primeras semanas como muy intensas de medios y estuvo en todos lados. Obviamente era la figura que todo el mundo quería, no solo en los medios tradicionales, sino también bueno, en redes sociales. Pero bueno, después ahí la verdad es que no logró tomar, digamos, la iniciativa o con otras propuestas o con otro tipo de cuestiones y siempre terminó
bueno, hablando en los mismos términos, más bien conservadores si se quiere, y me da la sensación que es algo que también me sorprende, ¿no? Como uno hubiese esperado, dado el crecimiento, porque básicamente lo que le pasó a Milei en las PASO fue eh, lograr, lograr alcanzar todos los valores que él potencialmente podría haber alcanzado, bueno, previo a las PASO, ¿no? Toda la potencialidad que tenía logró completarla, digamos, ese día del 13 de agosto. Logró crecer un poquito más, pero la verdad es que ahí se quedó. Entonces da la sensación que es como que encuentra rápido su techo. Bueno, vamos a ver si esto es así el domingo o en realidad si logró seguir creciendo, ¿no? Pero bueno, sé que está como un poco desordenada por ahí la información, pero fui como picando un poquito de cada cosa como para que chicos agarren Santiago y Sheila y bueno, Marina si se llega a conectar, vayan agarrando lo que quieran a disposición, pero les tiro la pelota así. No sé si ustedes opinan lo mismo con respecto a los resultados a lo que va a pasar el domingo. No sé, ¿cómo la ven? Bien, recojo el guante. Yo sí, opino lo mismo y tenemos más o menos los mismos datos, Flor. Eh, Obviamente, a 72 horas vista del asunto, se transforma en una cuestión más esotérica que científica, ¿sí? Porque toda la información está cruzada, porque todos los que relevan dicen tener la posta, ¿sí? No obstante, el escenario de balotaje, coincido en que es un escenario con el que nos levantamos el 14 de agosto a la mañana. Es decir, ese escenario quedó planteado desde la primera mañana de ese lunes y desde ahí fue como muy, muy enojoso para el esquema de Patricia Bullrich salir de ese lugar puesto, porque además, digo, no solamente estaba como muy bien caracterizada la idea de continuidad y cambio en Massa Milei, sino que además estaba bien caracterizada la estética de la política y de la antipolítica. Es decir, hay en Sergio Massa una especie de estética de la profesionalización de la política, del que puede que de alguna forma, ahora quiero retomar esto muy brevemente, pero digo, pero encausa la idea de la política tradicional y por otro lado, Javier Milei, en su estética, esa cosa tan quiche, tan fuerte, está bien encarnada la cuestión de la antipolítica y Patricia Burch en ese escenario queda o juega al medio a pesar de su mensaje, digamos, de la cuestión declamativa de su mensaje. Eh, Creo que, sobre todo en la última semana, Sergio Massa ha recuperado un valor que es muy propio del peronismo y que de alguna manera se había horadado durante la gestión de Alberto Fernández, que tiene que ver con la ambición y el profesionalismo en el manejo del poder, ¿sí? Creo que si hay algún factor muy negativo de Alberto Fernández en relación a la identidad de lo que debería ser un gobierno peronista, es esta cosa que el peronismo trae inscripta en su mensaje históricamente, que es, digo, para decirlo de un modo muy ramplón, eh, che, ¿qué es esto? ¿Lo puedo gobernar? Bueno, no importa en qué forma, si por derecha, si por izquierda, si hay un asunto que amerita un hombre de Estado o asumir profesionalmente el registro de gestión, el peronismo tenía eso inscrito en su ADN. Creo que sobre todo, digamos, esto se vio patente en las legislativas del 21, pero de ahí en adelante, en una serie de idas y vueltas en la gestión de Alberto Fernández, dio la impresión de que el peronismo ni siquiera podía garantizar gobernabilidad. Creo que parado sobre esa cuestión, las últimas 2 semanas de Sergio Massa fueron particularmente ricas en conclusiones respecto de que se puede hacer cargo de lo que viene. Decir si esto le alcanza o no le alcanza para entrar a un balotaje y si esto además lo pone en una posición ventajosa en relación a una segunda vuelta que creo además que es una elección nueva, una elección que hay que pensarla de cero, ¿sí? Por más que a nosotros los números nos den que alrededor de él, entre el 57 y el 62% de los votantes van a estar repartidos entre Milei y Patricia Bullrich, eso no significa linealmente que una elección en balotaje arranque para Sergio Massa ¿sí? 30-62 o 31 o 32-62. Creo que arranca una elección de cero y en este marco me parece que el desafío de la libertad avanza está dado eh, por tratar de evitar los errores no forzados que padecen cuando transitan zonas de confort. Me parece que lo que nosotros hemos visto en la última semana en la libertad avanza tiene que ver con una posición totalmente contraria a la que, por ejemplo, asumieron en los debates, ¿sí? El que asumió Javier Milei en los debates,
centralidad, control, una idea de no cometer errores, ¿sí? De no dar esa ventaja. Creo que la última semana, de alguna forma, ha sido sobreabundante en cuestiones relativas a, entre comillas, mostrar la verdadera cara de ese espacio, ¿sí? Mostrar la verdadera cara de ese espacio, lo cual, en términos de los seguidores duros, fideliza, pero quizás espanta, ¿sí?, a un cierto sector de votantes que abona la idea de que esto no puede seguir así, pero que se siente un poco incómodo al pertenecer a un colectivo del que no encuentra, digamos, más afinidad que la idea de que este gobierno sea un gobierno muy malo y que la continuidad sería aún peor para la Argentina. Creo que ahí hay algo para mirar, ¿sí? Que no obstante, insisto, creo que esto no lo puede capitalizar enteramente Patricia Bullrich, y me parece que ahí está como el centro del problema que Juntos va a enfrentar el día domingo. Como ese elector espantado por la idea de la continuidad no alcanza a ser convencido por el esquema de Patricia Bullrich plantea. A partir de ahí, algunas cuestiones más a atender. Yo entiendo que puede ser relativamente enojoso, pero creo que hay una serie de correcciones políticas dentro del oficialismo que nos pueden dar algún número distinto en relación a la elección del domingo, sobre todo en el norte grande, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Quiero decir, eh, no planteo un escenario iluso, pero digo, la diferencia entre la elección que Javier Milei podría haber hecho el 13 de agosto y la que hizo efectivamente eh, son no 15 puntos, pero sí 2 o 3, que era la diferencia entre salir primero o tercero. ¿Sí? Creo que cierta laxitud en el proceso electoral por parte de algunos dirigentes a nivel provincial y a nivel municipal permitieron un crecimiento del espacio incluso por sobre sus propias expectativas, ¿sí? Creo que esa corrección de alguna manera se va a hacer evidente en la elección del domingo, y esto me lleva a una pregunta con la que le doy continuidad a Sheila. ¿Desde dónde arranca Javier Milei? ¿Sí? ¿Desde dónde efectivamente arranca Javier Milei? ¿Desde ese 30 de las PASO? Si ese 30 era un 27, si era un 28, ¿cuál es el techo posible? Y sobre todo, ¿qué efecto puede tener en la elección del domingo? Una cosa que considero que puede ser perjudicial para el espacio de Libertad Avanza, que es apropiarse de los votos, no en términos de representación, sino de ideario completo. Es decir, muchas veces suena tentador cuando uno se para arriba de los votos que ha tenido por una circunstancia más o menos fortuita, interpretar que esos votos hacen un check completo sobre todo el ideario del espacio al que represento. Es decir, me votaron en el 2015 porque por fin la gente se dio cuenta que el peronismo es el final de la historia, es el mal de la historia argentina. Digo, ese error que comete Macri en el 2015, ¿sí? Parece ser también un error que está cometiendo el espacio de Libertad Avanza, que es entender que cada voto que está puesto a disposición de ese espacio, ese 30%, adhiere, insisto, al ideario completo de ese espacio, ¿sí? Con lo cual esa apropiación puede facilitar el error de cálculo respecto de la potencialidad política de ese espacio, sobre todo en la elección de domingo. Habida cuenta además que la performance del candidato no condice con alguien que da la impresión de estar ganando holgado. Quiero decir, esta última semana, dando notas largas en distintos medios, muy girado, ¿sí? Hay en él una cuestión agonística. Me resisto a interpretarla porque creo que va a ser errónea mi interpretación, pero creo que hay una cuestión agonística que es primera vuelta o nada. Digo, está puesto eso en el escenario, está puesto eso en la cabeza del votante. Con lo cual, si esta primera vuelta o nada, es decir, si no se logra la victoria en la primera vuelta por parte de la Libertad Avanza, o si no queda muy cerca, quiero decir, 37-5, 38, 38-5, de alguna manera arranca el lunes 23 con una explicación en relación a la potencialidad que el espacio quería tener, la que tuvo efectivamente. Bueno, voy a recoger el guante, Santiago, porque me preguntaste eh, me dejaste picando el de dónde arranca. Y yo, más que responder de dónde arranca, querría preguntar hasta dónde llega. Y si llega a los 40. Y si alguna vez lo hemos visto tocando 40. Y si en algún momento, o sea, digo, ¿qué es la condición mínima? 40 diferencia de 10, condición mínima para tener primera vuelta, ¿no? Digamos. Entonces, la respuesta a esa inquietante pregunta es: yo no lo he visto nunca y no he visto que otros encuestadores lo hayan dado, por cierto.
Con lo cual es un desafío que se están poniendo que yo diría, es una montaña empinada, muy empinada, ¿no? Digamos, una montaña empinada donde no pareciera haber instrumentos, por lo menos ahora, para alcanzarlo, sobre todo porque lo que venimos viendo es una elección bastante trabada. A diferencia de la primera, de la PASO, que había una escena de mucha oscilación, esta me parece que fue muchísimo más, se trabó desde un primer momento, hubo esa espuma, la espuma se pinchó. Yo no desprecio la idea de espuma porque yo creo que la metáfora, la espuma, Milei, tiene una connotación muy negativa porque espuma es bueno, lo que está destinado a desaparecer, lo efímero, lo que se pincha, lo que... Y la verdad que para mí, digo, hay algo que es cierto, es un votante que no termina de aparecer, pero hay un voto latente ahí. Muestra una disposición anímica, una voluntad de acompañamiento que hoy no está, pero que ha estado. Y el hecho de que haya estado te muestra una latencia. Con lo cual, pero incluso con esa latencia tampoco se llega a los 40. Entonces, bueno, todo parecería indicar que vamos hacia, no sé de dónde arranca, pero sí sé la dificultad para dónde llega, que es, que bueno, que es esta dificultad. El otro elemento es el ideario completo. El ideario completo me parece como, Santiago, como, igual me estoy yendo porque yo me anoté otras cosas para decir, pero voy a conversar un poquito. Me parece un poco como too much, porque como, oh, qué demasiado, le voy a decir a los Sabina, qué demasiado. Porque porque en realidad sus electores le discuten profundamente las ideas a Milei. ¿No? Entonces sus electores dicen, esto no lo va a hacer, no, esto no lo puede hacer. Bueno, estas son cosas que dice que su filosofía lo lleva a decir, pero no es algo que él cree. O sea, hay toda una cosa de bajarle el precio al decir. Y además de eso, un candidato que ha tenido fuertes contradicciones a lo largo de la campaña, ¿no? Digamos, dolarización sí, no, dolarización no, ahora, dentro de 20 años, como que ha habido muchas, no, hombre, lo de los órganos no está en la plataforma, lo de las armas en realidad es la ley, digo, todo es un sí, un no, hay para todos los gustos, y la gente o su electorado, digo, si tuviésemos que encontrar un cuerpo común de ideas, bueno, ese cuerpo, ese ideario completo, dijiste vos, bueno, ese ideario completo no está, no solo no está, o sea, es un ideario totalmente fragmentado y discutido. Entonces, el fenómeno Milei es un fenómeno que pasa por otro lado, no pasa por la idea del ideario. Esto es distinto a qué se interpreta por el cheque, qué cheque le está dando la sociedad, ¿no? Digamos, o sea, que creo que ahí sí hay serios problemas de expectativas respecto de qué se va a bancar la sociedad o a qué está dispuesta a ceder y qué no está dispuesta a ceder. Creo que ahí van a venir un poco, se van a acelerar los problemas. Dicho esto, por ahí, para seguir un poco con la conversación, Flor, coincido prácticamente en todo lo que planteaste. Hay un elemento con el tema de la idea del cambio que la trabajaste mucho en tu presentación, que, bueno, que creo que esta idea, vos planteaste la idea de, Milei se quedó con la idea de cambio. Es cierto que Milei se quedó con la idea de cambio en un sentido, porque los otros adversarios se quedaron con la idea de ordenamiento, orden, antikirchnerismo. Pero también es cierto que todos a su modo interpretan un cambio. Por eso esa idea que un poco se caminó acá, un poco en la voz de Aragón, un poco en tu voz, la idea de esto no puede seguir así. Bueno, los tres candidatos, o sea, el hecho de ser competitivo hoy es porque de alguna manera esa interpretación del cambio en alguna medida está presente. Por ahí no está presente como un, o sea, no está presente como yo soy el cambio, ¿no? Digamos, vieron que sale la voz, yo soy el león, no. Pero, Practicar más, Sheila. ¿cómo? Tenés ¿Cómo? que practicar más. Viste que es una época que está de moda la performance ahora. Y Sí, sí, sí. si no haces performance, está fuera. Así que, bueno, me quiero meter con lo que, nada, por lo menos un punteo rápido de las cosas que tenía preparadas, porque acá hay un conversador que es Daniel Rollero, es un conversador tremendo, te conversó a vos, Flor, te conversó a vos, Santiago, me conversa a mí, nos hace preguntas. Así que después vamos a dialogar con las preguntas. ¿En cuál se ha detectado más contradicciones? Dice, bueno,
Antes de contestar, quiero presentar lo que quería plantear, que es que no tiene que ver tanto con el escenario estrictamente esto, digamos, cómo llega la carrera de caballos, esta carrera de caballos de quién está en 30, quién está en 36, quién está en 30, quién está en 25, tampoco esos son los números, pero sí, qué cosas, por decirlo de algún modo, qué cosas estrafalarias, estrambóticas, extraordinarias, en el sentido de raras, tiene esta elección a diferencia de otras, ¿no? Digamos, esta elección que presenta después de muchos años un escenario de tres, en un escenario político argentino donde de alguna manera se rompió ese equilibrio más o menos precario que sostenían las dos fuerzas principales, kirchnerismo, macrismo, o kirchnerismo, antikirchnerismo, si querés, kirchnerismo, macrismo, podríamos decir. Y cómo en realidad la irrupción de este tercero, o sea, qué cosas son condición de posibilidad de este tercero y qué aceleró también este tercero, qué trajo aparejado este tercero. Entonces, lo primero es, bueno, un sentido de fin de ciclo, de cambio de ciclo, muy fuerte, ¿no? Digamos que está en la idea de esto así no puede seguir, lo planteábamos recién, y me parece que esta idea de esto así no puede seguir, que tiene que ver con la condición cotidiana, la condición material, que es algo que es expresado incluso por aquellas personas que reconocen que les va bien. Hay personas que reconocen que les va bien, el ir bien se narra como excepción, nunca se narra como cuestión colectiva, ¿no? Digamos, o sea, aparece la idea de yo tengo suerte, porque mi mamá tuvo suerte, yo tengo suerte, porque yo tengo suerte porque a mí me heredaron, o sea, esta idea de, en mi caso, yo soy una excepción a una regla de malestar y de decadencia, ¿no? Entonces, hay muchos casos individuales, o sea, lo que hay que decir es, lo poco bueno que hay se narra como excepción, ¿no? Digamos, incluso el tema de que haya más empleo, ¿no? Digamos, porque bueno, y acá aparece otro de los fenómenos que es, o sea, esta condición de posibilidad de esta emergencia de este tercero, que es, por ejemplo, un fenómeno, y quiero empezar a enumerar, son 10, 12 temas. Uno de ellos es, bueno, el opacamiento de las figuras que habían ordenado el tablero, el opacamiento de Macri y de Cristina, opacamiento, prácticamente un fenómeno de opacamiento de los grandes apellidos, como fenómeno ordenador, como fenómeno aglutinante, como expresión de ideas. Y de la mano de eso también, por supuesto, decíamos, recién hablábamos de la creación de empleo, o sea, este fenómeno tan estrafalario que es, por supuesto, una escena de inflación galopante como no vemos hace muchos años, y también un fenómeno de trabajadores pobres, ¿no? Digamos, o sea, ya no alcanza con trabajar para no ser pobre, sino que la pobreza viene incorporada al esfuerzo. Entonces, a partir de ahora trabajarás y serás pobre. Y ese es un fenómeno muy difícil de conjurar para un oficialismo. Muy difícil de conjurar. Por eso, tal vez esto explique por qué un activo tan importante para Sergio Massa, como es la creación de empleo, en valores como nunca ha habido, o sea, es un súper activo. Y sin embargo no se pone en valor. No se pone en valor, ¿no? Digamos. El otro fenómeno también, digo, que hay que tener en la cabeza es el fenómeno pospandémico. Nos pasó una pandemia. Nos pasó una pandemia. ¿No? Digamos, y Milei tiene mucho que ver con el fenómeno pandémico, ¿no? Digamos, o con el fenómeno post-pandémico. Creo que de la mano de esto aparece la idea de, digo, entre los nuevos problemas que emergen aparece, por ejemplo, la idea de salud mental, ¿no? Digamos, o sea, esta cosa de que en muchos casos en los grupos focales se ve, que antes no se veía, cuáles son los problemas, bueno, aparece salud, que se ocupen de la salud mental, que se ocupen y creo que esto va de la mano de la necesidad de tematizar el problema de la locura, ¿no? Digamos, porque la primera palabra para caracterizar el fenómeno Milei es la de loco. Y esto por la buena y por la mala, ¿no? Digamos, o sea, para muchos es un límite, para sus electores es una bendición, ¿no? Digamos, o sea, cosas que se ven es que sus electores dicen, por supuesto que lo votó a Milei. Parte de su locura es su activo. Solo un loco puede cambiar esto. O es un genio loco. O
digo, distintas formas distintas formas de ponderación positiva de la locura. Entonces, el problema de la locura, y de la mano de la locura, el problema de la salud mental, es parte de este fenómeno. De hecho, la campaña se ha convertido en una especie de gran empresa psicopática. ¿No? Digamos, gran empresa psicopática. En el acto de ayer de Milei, la gente de Milei grita, tienen miedo, van a correr, tienen miedo, van a correr. Y acto seguido, TN titula en un zócalo, miedo. Y lo escuchás a no sé quién y todos dicen miedo, uy, qué miedo, uy, qué miedo, uy, qué miedo, me da miedo, me da miedo. Y no es que me da miedo desactiva, me da miedo, es la respuesta natural de alguien que dice, vas a tener miedo. Entonces, hay una relación acá de mutua adecuación entre un espacio político que dice, locos van a tener miedo, y el resto de la sociedad que dice, ¡ay, qué miedo! O sea que está funcionando la empresa psicopática. El otro elemento que me parece que también hay que tener en claro es, pasó en esta elección, o está pasando en esta elección, algo que no habíamos visto nunca tampoco, que es el fenómeno del género. El género, ¿no? Digamos, por primera vez, la diferencia entre hombres y mujeres empieza a ordenar, es algo que en la Argentina nunca había pasado, empieza a ordenar las preferencias. Ya se había visto, en la escena pandémica se había empezado a ver. ¿No? Digamos que las mujeres seguían acompañando al gobierno mientras los hombres empezaban a dejar de verlos y probablemente nosotros en ese momento leíamos la escena como, bueno, el gobierno te dice cuídate, quédate en casa, y va un tipo y le decís cuídate, quédate en casa, todo lo contrario de lo que le dijiste toda la vida, que salí, la calle es tu lugar, y a la nena le decís cuídate, nena cuídate, quédate en casa, ¿no? Digamos como una cosa, digo, un ordenamiento muy clásico, muy tradicional, que más allá del nuevo estatus de la mujer, que celebro, sigue ordenando la cultura argentina. Digo, por eso, parte de lo que se llama batalla cultural, o lo que se caracteriza como batalla cultural, que en realidad es un fenómeno hoy más derechoide, es parte de lo que tenemos que intentar descular. El otro elemento es, como nunca en la historia, además del género, se metió la iglesia en esta campaña. Como nunca en la historia, porque en los últimos años estábamos acostumbrados a ver la discusión en torno a ¿qué pasa con los evangélicos? ¿Se puede mover el voto evangélico? Todas las preguntas respecto del evangelismo. Respecto de la religiosidad católica, no había pregunta cero. Pregunta cero. Bueno, se metió el Papa, se metió el Padre Pepe, se metió la iglesia, se metieron las misas, se metió en el norte bueno, este doble fenómeno que bien marcaba un amigo mío hace un rato, que es autoridad, porque la iglesia es autoridad, mensaje de autoridad, pero también es territorio, es capilaridad territorial. Y la iglesia se metió en el tema. El otro elemento es, no hay intelectuales, no hay más intelectuales. En esta campaña no hay lo que habitualmente suele haber, que son los movimientos de la cultura, la centralidad que tiene la cultura, el arte, la intelectualidad y las ideas. No hay grupos de pensamiento. No hay grupos de pensamiento. No hay una voz activa. Digo, podríamos decir el intelectual ha muerto. Pareciera que el intelectual ha muerto, ¿no? Digamos, o sea, esto también es parte de, o yo desconozco, no sé, también puede ser. El otro elemento es, bueno, digo, voy un poquito rápido, es la transgresión a una serie de consensos. Espera que tenemos un micrófono abierto. De Noeri, ahí está. Ahí está. La transgresión a ciertos consensos, por ejemplo, el consenso en torno a los derechos humanos, que parecía sagrado, intocable en nuestra sociedad, puesto en crisis. El consenso respecto del nuevo estatus de la mujer, puesto en crisis. El consenso respecto de la ecología, por ahí no estaba tan consolidado, pero también puesto en crisis. Son un consenso más global, si querés. Los consensos en torno a... bueno, en torno a la integridad corporal y la posibilidad el elemento solidario respecto de la donación de órganos, también puesto en crisis. Como ves, hay muchos temas que parecían consensos intocados de la sociedad y empiezan a crujir. Y finalmente el último elemento que me parece por ahí destacable es que hay una demanda de una nueva hegemonía. Cuando Milei dice son 35 años, también lo dice Burch a su modo diciendo, es ahora, es para siempre. No digamos una nueva hegemonía, es ahora, es para siempre.
también lo dice un poco el peronismo diciendo, se inaugura una nueva etapa de, si gana Massa se inaugura, siempre con el if, ¿no? En el caso de Massa siempre con el condicional. Si gana Massa se inaugura una nueva etapa del peronismo, ¿no? Digamos, esta idea de el menemismo, el kirchnerismo, el masismo, el nuevo ismo del peronismo, ¿no? Como una nueva hegemonía del peronismo. Y creo que esta nueva hegemonía que propone Milei de alguna manera es una nueva hegemonía, o sea, no hay nada más sistémico que una hegemonía, pero es una hegemonía del antisistema. Entonces es un fenómeno loco, porque con el argumento, o sea, ahí lo que vos ves es que en realidad lo antisistema es en particular un argumento para el desplazamiento de lo conocido, ¿no? Un poco en la línea de lo que vos planteabas, Flor. Creo que esta idea de nueva hegemonía se ve en la adhesión que tiene, que se ve en los grupos focales. Para mí era una cosa menor y nos sorprendió mucho el hecho de que la gente retome la idea, cuánto penetró la idea de 35 años, que es algo que después empezó a perfeccionar. Si me dan 20 años somos no sé qué, si me dan 20, 30 somos no sé quién, y si me dan 35 somos Alemania o somos no sé quién. Entonces, hay una fantasía y una imaginación respecto de, o sea, de hecho, estas son cosas que se hablaron en grupos focales, por ejemplo, donde le preguntamos a un pibe, ¿pero vos qué tenés? Y decía 25. Bueno, pero 35 es tener 60. ¿En serio vas a esperar hasta los 60? Sí, 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 ¿no? Digamos, o sea, realmente hay como una idea de nuevo ciclo. Bueno, dicho esto, me parece que podemos, no quiero excederme, pero cosas locas que quería marcar de la escena, o cosas curiosas. Sí, hay mucha, creo que nos dejó bastantes perlitas esta última parte de la campaña, ¿no? En general. Eh, pero bueno, sí, estoy de acuerdo con las cosas que plantea Sheila. Sí, nada, me parece como muy fuerte cómo se metió en la última semana, en estas últimas semanas, la iglesia, bueno, ya directamente el Papa hablando, le faltó mencionarlo, obviamente, a Milei, igual ya la veníamos viendo a la iglesia metida, bueno, recuerdan la peregrinación de Luján, directamente ya con carteles, es como, bueno, o sea, nos metemos y nos metemos. Y creo que también hay una cosa interesante al menos que yo me quedo pensando comparado con, bueno, qué pasó en las PASO y qué se esperaría que pase ahora en las generales, es con respecto al oficialismo, ¿no? Y la campaña de Sergio Massa, eh, que me parece también importante mencionar y recordar que este año no se dio como, por ejemplo, en el 2019, que todos los gobiernos provinciales o casi todos los gobiernos provinciales que tenían que renovar sus cargos de gobernador, eligieron la misma fecha de la nacional. Y eso me parece que también hay un pedazo importante de explicación, que no lo mencioné al principio, de por qué quizás el peronismo no tuvo un mejor desempeño en ese momento. Claro, es una cuestión lógica, o sea, los gobernadores tuvieron, los que desdoblaron su elección, o sea, tuvieron en otra fecha la elección de gobernador, primero se aseguraron, obviamente, la reelección, que es un poco lo que fue pasando, y bueno, fueron muy poquitos los que acompañaron en la elección de las PASO, ¿no? Y esto también habla un poco, bueno, de cuán involucrada, si se quiere, estuvo la política peronista en el territorio el mismo 13 de agosto y quizás antes, cosa que me parece que me da la sensación que inclusive esto pareciera ser una buena carta que hoy tiene para jugar, si se quiere, Sergio Massa el día bueno, el próximo domingo. De hecho, hubo ahí una bajada de línea fuerte, reuniones con gobernadores y demás, y charlas como, bueno, muchachos, ayúdeme, también yo solo no puedo. Y creo que esto podría explicar en una elección tan justa, me da la sensación que puede explicar también y ayudar bastante bueno, a los resultados del peronismo, del kirchnerismo, como lo veamos, ¿no? Me parece que está bueno destacar esto. Perdón, y Bueno, una cosa sí, que no comenté antes es, ¿qué pasa? Se vio con claridad, bueno, ahí Facu Cruz tiene unos cuadros que están buenísimos, le hago ahí publicidad para él, chusmé en sus cuentas,
tiene un cuadro que es buenísimo, donde tiene una comparativa del desempeño electoral entre de las PASO del 2019 con el desempeño electoral de las PASO del 2023. En aquellas provincias donde pierde muchísimo el apoyo el peronismo, vemos cómo en el 2023 es básicamente el espacio ganado de parte bueno, de la Libertad Avanza. Esto explica, me parece, bastante bueno, lo que se vivió en las PASO en agosto. Me da la sensación que habiendo activado o intentando procurar activar, que ese es un poco el objetivo en este caso de Sergio Massa, todo el aparato peronista, podría darle mejores resultados ahora en la general. Bueno, vamos a ver qué va a pasar, pero creo que es una carta que es importante para jugar y que la tiene ahí en la mano. Bueno, si les parece, para ir ahí incluyendo algunos de los temas que quedaron como preguntas del público, arrancamos con la primera, que Daniel preguntaba, y no sé si quiere arrancar Santiago, Gila o Florencia, preguntando cómo se presenta identitariamente Sergio Massa, si es como kirchnerista, como peronista o como masista, ¿no? Con su propio ismo, que en todo caso estará a inaugurarse. Santiago, Florencia, Gila. Yo creo que, a ver, en la evidencia de cómo ha diseñado la campaña del oficialismo, aparece la idea de un Massa peronista, ¿sí? Un Massa con intenciones de disputar la representación del peronismo, no solo en un mensaje hacia afuera, sino también hacia adentro. Digo, es un peronismo en busca de jefe, como bien caracterizaba Gila en la opacidad, o por lo menos en el abandono de la centralidad de la figura de Cristina Kirchner, aparece la demanda de un nuevo tipo de jefaturas que después, digo, el tiempo dirá si más Estado o no en condiciones de encarnarla, es una discusión, entiendo, más política que comunicacional, Marcel, pero sí creo que hay ahí un peronismo, ¿sí? Y no me animo a decir un peronismo 2.0, entiendo un peronismo centrado sobre valores tradicionales. Si bien la cuestión del trabajo es relativa porque el trabajo expone a una serie de desigualdades que ya son estructurales en relación al mercado, sí, y a lo que significa ser trabajador y al mismo tiempo pobre. El valor del trabajo está reflejado en la campaña, creo que también la idea de producción, eh, cierta ambición de federalismo puesta en juego. Creo que ahí hay una idea de peronismo, ¿sí? Inscripta en el mensaje de la campaña, porque incluso la idea del masismo, lo que representa el masismo, muchas veces para el elector no peronista resulta una cuestión, y para el peronista también, muy contraproducente, porque el masismo es en la representación de una gran porción del electorado esa idea medio camaleónica sobre la cual Massa inscribe su trayectoria política de acuerdo a su conveniencia exclusivamente personal. Por eso abandonar el masismo, sí, abandonar el masismo, que sea por un tiempo, resulta prudente al momento de resultar confiable para una gran parte del electorado. Claro, coincido plenamente, estamos en el momento de la mayor transversalidad posible, ni kirchnerismo ni masismo, peronismo. Sí, yo lo que creo es que él apela a eso, al peronismo, pero me parece que mucha gente lo sigue viendo como masista, y ese es un poco el punto débil, ¿no? Lo que comentaba recién Santiago, ¿no? En los grupos focales, cuando uno le pide a las personas que lo definan a Sergio Massa, la verdad es que, y de manera sistemática, siempre aparece la misma palabra, panqueque. Es como, bueno, es una constante. El tema es acá que, al menos en el caso, me parece, al menos en el caso de Unión por la Patria, sí hay una especie de sentimiento y de pragmatismo, si se quiere, electoral, que bueno, no hay otra opción donde ir, y en nombre del espacio, bueno, vamos a votar. En este caso, hoy el candidato es Sergio Massa, tenemos que acompañar, no nos queda otra, porque preguntémosles a los votantes no sé, de Grabois, qué piensan de Massa, y no, les parece horrible. No, es lo último que hubiesen votado. De hecho, creo que ni se hubiesen imaginado nunca en la vida hacer una campaña para él. O sea, pero bueno, no les quedó otra opción que sumarse a eso. Y creo que eso, bueno, ahí es como un poco el gran talón de Aquiles de Sergio Massa, que nunca termina de ser
confiable al 100%, pero bueno, en una situación tan crítica en la que estamos viviendo, no queda otra. O sea, ¿a dónde voy? O voto a Milei, no es opción, y menos que menos es opción, digo, desde el lado de alguien que está parado más desde el peronismo, en especial desde el kirchnerismo, ¿no? Nos tapamos la nariz, pero no queda otra. Ahora, no es el mismo comportamiento en el caso del espacio de, por ejemplo, de Juntos por el Cambio, ¿no? No hay esa, si se quiere, fidelidad, entre comillas, de la coalición, porque ni siquiera podemos hablar de fidelidad partidaria. Que quedó clarísimo que, bueno, ahí en esa coalición partidaria, Juntos por el Cambio, terminó súper tironeada, y creo que en gran parte explica el resultado de Patricia Bullrich, ¿no? Que se hayan matado, y que inclusive, aún a pesar después de las PASO, no se pudieron juntar las dos fuerzas, las dos partes de Horacio y de Patricia, porque quedaron demasiado lastimados después de todo lo que se dijeron. Que además también tenemos que pensar que del otro lado hay equipos humanos trabajando, y si te estuviste literalmente puteando, escondiendo información, tratando de vender pescado podrido y demás en la campaña, hasta el 13 de agosto, y la verdad que es muy difícil el 14 de agosto que seamos todos amigos y bueno, y hagamos campaña ahora, en este caso, a favor de Patricia, ¿no? Es como, bueno, es distinta la situación. Y ahí creo, Marcelo, en relación a lo que plantea Florencia, me parece que hay un elemento que es central, que es la primera vez que Massa es menos pragmático de su electorado. ¿Sí? La primera vez que Massa se encuentra con un electorado que de alguna manera tiene cierta correspondencia ideológica con su comportamiento político tradicional. Creo que ahí hay algo para explorar, no solo de cara al domingo, sino de cara a un eventual balotaje. Está bueno. Bien, hay otra pregunta que deja el público, y hablando del eventual balotaje, que es la fórmula Débora, es si el fenómeno de Milei está atado justamente al resultado electoral, o ustedes lo observan como algo que vino para quedarse, independientemente de que lograra un resultado en primera vuelta que satisfaga a su militancia, o que lo hiciera, si es que sucede, en esa eventual segunda vuelta. ¿Cómo lo ven? Yo creo que acá lo que se está, porque ¿de qué se trata esta elección, ¿no? Que es un poco lo que también está buenísimo, poder siempre tratar de llegar a tener una respuesta, que no siempre uno tiene con claridad la respuesta, pero creo que acá tenemos un cartel enorme que nos dice: queremos cambio, así no podemos seguir más. Y en ese sentido, hoy el que está representando mejor al cambio, bueno, claramente es Javier Milei, pero un poco con lo que decía Gira, que me parece que es como la base acá también del problema de por qué se está pidiendo un cambio, porque la sociedad ya no sabe realmente qué otro tipo de herramientas debería utilizar para progresar. La herramienta más conocida hasta ahora era el trabajo. Se suponía que podía alcanzar con el trabajo, y ahora aún así no alcanza con el trabajo debido a la inflación, bueno, etcétera, etcétera. Digo, y ahí aparece toda la clase de macroeconomía que recibimos siempre gratuitamente los argentinos todo el tiempo. Pero acá hay un problema grande y hay una urgencia muy grande. Ahora, hoy la población pareciera que está encontrando ante la figura de Javier Milei, alguien que está pudiendo representar de la mejor forma ese pedido de cambio. Pero ahí yo abro un signo de preguntas enorme, porque creo que sea Javier Milei o quien fuere próximo presidente, tiene que atender esta necesidad de cambio desde el minuto cero, porque hay una ansiedad, una búsqueda muy, muy, muy fuerte de la gente de: ya quiero cambiar, o sea, yo esta situación no me la banco más. Y afortunadamente tenemos un proceso de elección ahora este año, como para canalizar, digamos, eso, porque si no, sería como muy, muy difícil, ¿no? Digo, o sea, se generaría muchísima más tensión de la que hoy hay. Ahora, entonces, la pregunta de si Milei viene para quedarse, sí, yo creo que fue un sopapo muy grande, digamos, a la dirigencia política, para decir: bueno, la verdad que así las cosas, no sé si con él o cómo, pero así claramente no pueden seguir, tienen que cambiar las cosas. Ahora, mi pregunta es si el próximo presidente o la próxima presidenta va a lograr hacer este delivery tan importante que se necesita ya desde el minuto cero, mostrar
señales de cambios como para poder subsistir, ¿no? Una pregunta también que me gustaría hacerles, a ver cómo lo ven, es, no aparecieron hasta ahora en la conversación los otros dos candidatos, ¿no? Que son Juan Schiaretti y Miriam Bregman. ¿Por qué? Bueno, parece todo indicar que no están en la disputa por el triunfo o por llegar a la segunda vuelta. ¿Cómo ven el posible, brevemente, si les parece, desempeño que pueden llegar a tener en esta elección del domingo? Y eventualmente, ¿a dónde va luego ese voto? Si es un voto cautivo, si es un voto que se va a regir por las preferencias de humor social que tengan los votantes de esos candidatos. Pero ¿qué va a pasar con esos? Son dos aspirantes de 5 y parecen estar afuera de todas las agendas, ¿no? Bueno, están afuera de las agendas porque están afuera de las agendas, efectivamente. O sea, están afuera de las agendas porque este es un país complicado donde, bueno, digo, donde Córdoba es una agenda en sí misma. De todos modos hay que reconocerle a Schiaretti que hizo un gran papel en el debate. Tan gran papel hizo, o sea, hay que juzgar con justeza. Lo quiero juzgar con justeza. Me lo digo a mí misma. Tan buen papel hizo, me reto, ¿ves? Hablo y me reto. Tan buen papel hizo que se convirtió en el second best de Bullrich y de Milei, en el segundo preferido de Bullrich y de Milei. Es decir, que hasta un momento determinado, el grueso de los votantes de Milei tenían como segundo preferido a Bullrich y a la inversa, el segundo preferido de los de Bullrich era Milei, y esto, de un segmento importante, ¿no? Por supuesto, no de la totalidad del voto, y esto se trocó por este fenómeno de tener a Schiaretti como segundo. Por supuesto, el voto Schiaretti es un voto yo Argentina, ¿no? Digamos, como, ¿se acuerdan de esa frase? Yo Argentina, yo Argentina, ¿no? Digamos, no me quiero, no me quiero ensuciar, no quiero meter las manos en el barro, no quiero, prefiero abstenerme, preferiría no hacerlo, ¿no? Decía Bartleby. Entonces, eh, hay ahí un fenómeno interesante, hizo una buena performance, creció un poquito, un puntito, 2 puntitos. Nosotros lo tenemos un poquito mejor, supongo que ustedes también, ahí veo que Flora que sí, o sea, todos más o menos vemos lo mismo. Y el caso de Bregman, que bueno, es un caso también de estudio que tiene que ver con si se banca la estelaridad, porque después de tener un debate primero espectacular, tuvo un segundo debate dudoso, con tropezones, errático, sin maquillaje directamente. Estoy diciendo una barbaridad, pero no, con deslucida de cara incluso, ¿no? Digamos, o sea, digo, la producción, sin producirse. Con una producción relativa, digamos, es un evento realmente muy importante. Y es un evento televisivo, no podemos desconocerlo, es un evento pantalla, no sé si televisivo, pantalla, porque después se circula por todas las pantallas hoy día y por haber, o sea que la producción es un tema. La producción para la iluminación es distinta, ni siquiera se produjo. O sea que lo que uno podría pensar es, no todas las personas se pueden bancar estar en la etapa, hacer el gol y estar en la etapa del domingo. ¿No? Digamos, es algo que le pasa a los jugadores de fútbol, a los políticos también. Hay que bancarse tener una centralidad. Tuvo una centralidad espectacular, no la logró mantener. Son espacios, digo, a la izquierda en Argentina es testimonial, el Partido de los Trabajadores en Argentina se llamó peronismo, se llamó justicialismo, eso explica un poco por qué el Partido de los Trabajadores no, por qué la izquierda no prosperó como Partido de los Trabajadores, y después hay un fenómeno de federalismo, de demanda de federalismo que está en la sensibilidad de la gente del interior. Yo creo que hoy un poco el enojo contra esos porteños pitucos y no sé qué, contra los pituquitos de Recoleta y el porteñaje y todo eso, bueno, un poquito, yo creo que como crítica a los dos partidos tradicionales, que son partidos ambacéntricos, ¿no? Estoy pensando en lo que se convirtió el Unión por la Patria y en lo que se convirtió, lo que siempre ha sido un partido nacido en La el puerto, ciudad. ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, por Juntos por el Cambio. Bueno, me da la impresión
de que Milei de alguna manera activa algo de esa cosa antiporteño. Por supuesto, el tipo también es un porteño, pero aparece como parte de la crítica, creo que hay algo por ahí. Es cierto que el discurso sobre el federalismo, el que tuvo el discurso más fuerte sobre el federalismo fue Schiaretti, pero me da la impresión, sí, Schiaretti, pero me da la impresión de que Schiaretti además del discurso sobre el federalismo, logró mostrarse como un presidenciable. Logró mostrarse como un presidenciable. Y eso explica un poco por qué crece en la preferencia en el second best, ¿no? Digamos, o sea, no crece porque no tiene la ganabilidad, pero aparece como segunda opción. Y eso no es poca cosa. Eso lo logró en un debate. Bueno, si les parece, hacemos una pregunta más que deja Martín Ramírez, que consulta por qué o cuál es el objetivo, ¿no?, de transmitir, que es algo que me parece que se ve en lo discursivo de algunos candidatos, tal vez Massa, tal vez Milei, de transmitir como una mirada muy optimista, un exceso de optimismo, dice Martín, en términos electorales, ¿no? ¿Por qué esa idea de transmitir un eventual éxito o un positivismo por demás? Yo creo que es un fenómeno de contagio. Lo que me gustaría, perdón. Claro, lo mismo. Sí, sí, total, lo mismo. Yo iba a decir lo mismo. Para mí Creo que responde a esto de que entre ellos dos se eligieron ya, y porque acá cuando hay tres grandes espacios, el punto es, bueno, a ver quiénes polarizan y bueno, dejamos afuera al tercero. Entonces, ya está, un poco con esta elección de uno en contraposición del otro, de Massa contraposición, perdón, de Milei, ya está resuelto el tema. Y obviamente los dos tienen que eh, a- eh, alentar, digamos, a arengar a la propia base para mejorar su resultado electoral del domingo. O sea, va por ese lado perfectamente. Lo que pasa es sí, que ahí, en el caso de Massa, yo creo que no le conviene mucho alentar, vamos, increíble en las encuestas y demás, porque siempre es mejor como jugarlo un poquitito de atrás para que el peronismo no diga, bueno, nada, listo, ya está. De hecho, ni voy a votar el domingo porque ya claramente estamos ganando, listo. No, es lo peor que le podría llegar a pasar. Y lo mismo, bueno, en el caso de Milei por ahí juega de otra manera este efecto, ¿no? Al contrario, él está apostando ahí por todo, aunque bueno, me parece que saben en sus adentros que, bueno, están bastante cerca del segundo. sí, creo que lo que Milei puede traducirse como euforia, este positivismo, exceso de positivismo que caracteriza a Martín, en Massa es un riesgo cierto de desmovilización, ¿sí? Que creo que es un factor decisivo a la hora de pensar el domingo. No obstante, creo que los dos el lunes, en el caso de cerrar ese balotaje, están en condiciones, por razones distintas, de decir que ganaron, ¿sí? Y en todo caso, creo que también es la consagración de un escenario que plantearon hace ya un par de meses, e insisto sobre esto, que creo que comienza en esta función en función de esto, una nueva elección, ¿sí? Y retomo lo que decía Flor y Sheila en relación a Schiaretti. Si la izquierda es probable que se comporte parecido al 15, ¿sí? Y de la duda sobre el electorado de Schiaretti, primero si él es dueño de sus votos y si el comportamiento de ese electorado va a ser eh, en búsqueda de un estadista que como cordobeses o se van a comportar efectivamente como cordobeses. Sí, creo que hay un voto cordobés que explica la elección de 2015, una elección que se define, Marcelo, por 600.000 votos y en donde la fórmula de Juntos le saca 900.000 solo en la provincia de Córdoba, ¿sí? A la fórmula que le daba Scioli. Creo que en el caso de ir a un balotaje hay que mirar con mucha atención qué cosa va a hacer Córdoba, ¿sí? Ese domingo 19 de noviembre. Igual, perdón, yo no creo nunca que nadie sea dueño de ningún voto, definitivamente. Acá el único tema es si hay mayor fidelidad o menor fidelidad con respecto a cierta figura o cierto espacio. Bueno, y más que nada, pues, claramente en política, 1 más 1 no siempre es 2. Y les encanta siempre mucho a los Tienen las candidatos encuestas. como
Así no salen las encuestas después. Claro, así no te No, las es un chiste, después. es un chiste. Es un chiste, es un chiste. No, pero digo, esto es como que siempre es la tentación, ¿no? De los dirigentes empezar a sumar acá, de allá y no sé qué. Bueno, no, pero pará, porque cualitativamente, además, bien lo está señalando Santiago, la elección que se viene es como otra, reseteamos y arrancamos bastante de cero. Cualitativamente hablando es otro bicho, es otra cosa que vamos a abordar. Entonces, menos que menos me parece que es posible como hacer ahí esta matemática que siempre uno naturalmente se ve tentado a hacer, ¿no? Bueno, ¿para dónde va cada uno de los votos? Y no. E inclusive por eso es tan difícil, por ejemplo, ahora medir la segunda vuelta, porque estamos pidiendo un ejercicio totalmente imposible al elector, que piense cómo va a ser, en qué va a estar pensando en ese momento, ¿no? En un contexto que todavía no apareció, donde seguramente va a haber movimientos económicos. Digo, hay un montón de cosas, un montón de estímulos que hoy no los tenemos y estamos pidiéndole una respuesta al elector que no la tiene, o la verdad que lo que tiene es la mitad de la información para decidir, menos de la mitad creo. A partir de ahora le voy a poner Les, entre la espada y la pared. Y si se resiste, le voy a seguir poniendo entre la espada y la pared. Por favor, en una escena de balotaje. Bueno, sí, las repreguntas, pobre, nos odiarán, pero bueno. les pido mil disculpas que me tengo que meter a clase y estoy robando tiempo a los estudiantes que están ya en sala, ya estamos adentro de una aula y les agradezco muchísimo la invitación y todo lo que pude anotar, ¿sí? De apuntes de cara al domingo. Y bueno, esperemos cruzarnos pronto, ¿sí? Gracias, besos, chao. Gracias, chau, chau. Besos. Bueno, si quieren hacemos una última pregunta que dejó ahí Adrián. Las medidas económicas, ¿no? Porque tenemos un candidato que tiene la condición, el atributo o el impedimento, ¿no? De ser oficialista y con ello la posibilidad de haber implementado medidas. ¿Creen que, pregunta Adrián, que esas medidas, ¿no? Mayormente medidas económicas, dado que es, como ustedes dijeron, el tema que se coloca en el centro de la escena, van a modificar, van a torcer, no van a jugar en esta elección? Porque, bueno, esas medidas todas ocurrieron en distintos paquetes después de las PASO. ¿Cómo ven el rol, ¿no? de las medidas? Yo creo que son, como decíamos antes, es una elección que va a estar muy justa, así que todo voto suma, ¿no? No creo que este hecho de exponerlo en temas de los subsidios de transporte, bueno, definitivamente sea el estímulo que estaban esperando quizás los votantes como para, bueno, todos ir en masa a votar a masa, valga la redundancia. Pero bueno, las campañas se tratan un poco de esto, ¿no? Buscar ahí de distintos lados, distintos estímulos como para incentivar al votante a acercarse más hacia un candidato o hacia otro. Así que no creo que gracias a estas medidas como que Massa la estaría dando vuelta. No creo que sea ese el caso. Sí me parece importante, todavía no llegó el domingo, quedan un par de días y pensé, digo, más que nada por lo que pasó en la elección de las PASO, que igual espero que no vuelva a pasar nada parecido, pero bueno, recordemos el incidente horrible de Morena, la nenita asesinada, que eso sí creo que fue un bombazo enorme en la población y además mostrar que claramente el sistema está roto. O sea, no hay ningún tipo de justificativo. O sea, la nena estaba haciendo todo bien, estaba yendo a la escuela a la mañana y la asesinan. Es como tremendo. Eh, pero bueno, salvando ese tipo de, lamentablemente, estímulo, entre comillas, que eso sí creo que moviliza a las personas, va a hacer realmente como pensar muy fuerte en cuál es la oferta. Nada, vamos a ver qué pasa de acá al domingo, qué otras medidas o si hay algún otro movimiento más o traspié quizás de alguno de los candidatos, porque inclusive de las campañas, bueno, justo la de Milei no viene como, no está teniendo una muy buena semana. Y es importantísima la última semana porque, bueno, obviamente todo el mundo está ahí como muy atento de cómo va a votar, ¿no? En este caso el domingo.
Bueno, si les parece, nos despedimos por ahora. Eventualmente vamos a tener otro conversatorio, o parece todo indicar que así va a ser. Así que les propongo eso. Nos vemos eventualmente antes del balotaje, para poder ahí ya tener otras certezas y que Sheila no tengas que repreguntarles tanto a los encuestados, porque bueno, en ese caso ya va a estar confirmado el balotaje, así que no te van a poder decir que no saben. Bueno, yo Nos vemos. agradecida. Gracias por la invitación, gracias Flor por compartir también este espacio, ya es como costumbre, así que muy, muy agradecida a la universidad. Bueno, muchísimas gracias también por la invitación y me parece buenísimo el espacio y votemos a quien votemos, vayamos a votar el domingo que es súper importante. Después no nos podemos quejar, ¿eh? Bueno, un abrazo para todos y nos vemos la próxima. Chau, chau. Gracias Chau, por chau. estar. Chao, chao.